Eso les tenía y vamos a entrar a la palabra del Señor porque hoy va a estar bueno. Viene aquí de la palabra, hoy va a estar bueno. Hoy viene emocionado, Robert. Quiero que me ayude, si puede, a buscar Deuteronomio 1. Facilito. Deuteronomio 1. Ese es el 5º capítulo. Si usted no sabe cómo buscar el 5º libro, si usted no sabe cómo buscar, haga la vieja confiable, lo que yo hago y dice, desde el inicio voy a decir, raspando toda la Biblia para allá ahí no se va a perder. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y si se puede arreglar de pie, mucho que mejor. Así me va a entender que todos están listos para la palabra del Señor. Amén. Deuteronomio 1, y vamos a leer el versículo 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos. Y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y tomé a los principales, varones sabios y expertos. Expertos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Espíritu Santo, gracias por un día más, por un domingo más que podemos venir a tu casa para buscar de ti. No hay otra razón. Cuando venimos a tu casa porque necesitamos de ti. Y a veces confundimos, Padre, porque creemos que venir a tu casa es venirte a pedir, venirte a suplicar, venirte a rogar que tú cumplas los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Pero la verdad es que cuando los sacerdotes entraban al altar, ellos no sacaban nada del altar. Todo quedaba ahí porque era un sacrificio a ti. Y cuando nosotros venimos en esta mañana, no queremos sacar nada, no queremos nada de tu mano. Queremos a ti, Señor, entregarnos a ti. Porque como lo cantábamos en la alabanza, porque nada nos puede separar de tu amor. Y eso es para estar agradecido. Que tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno con esta iglesia, tú has sido bueno con estas familias, tú has sido bueno con cada hermano y hermana en Cristo en esta mañana. Así que te damos gracias, Señor. Y sabemos que esta palabra viene de tu corazón. Así que prepara los terrenos, prepara esa tierra fértil para que esta semilla que caiga pueda dar fruto al 100%. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Solo para dar un poquito de contexto, para no perdernos en este versículo. Este versículo trata porque vino Moisés y dio una gran carga de manejar un pueblo tan grande. De acuerdo a los expertos o a los eruditos, se cree que más de 1 millón de personas salieron de Egipto. O sea que era un grupo muy grande de manejar. Recuerden que estamos hablando de estar diciendo a toda la gente, muévanse, paren, les tengo algo que decir. Estamos hablando más de 1 millón de personas, por ende, Moisés estaba siendo cargado y vino su suegro y le dijo, pon personas que sepan cómo liderar. Y vino él y dice la palabra del Señor, que él tomó varones sabios y expertos. Expertos. Conoce la palabra que ocupa la palabra del Señor. Expertos. ¿Expertos en qué? Expertos probablemente en liderar. Porque eso es lo que estaba buscando Moisés. Expertos en tener gente a cargo y poder moverlos. Expertos en poder comunicar. Expertos en quizás en la palabra de Dios y poder compartir ciertas cosas. ¿Cómo se hace un experto? Con práctica. No hay otra manera. Si usted me dice, hermano, ¿cómo es que su persona, Mónica y su persona, pueden tocar el piano? Porque son horas de ensayo. Ah, pero se equivocaron. Pues sí, porque cuesta. Porque uno tiene que estar una y otra vez. Práctica. Hermano, pero que yo lo veo bien santo. Ah, pues sí, pero no se equivoca. Son
horas y horas de práctica en el cristianismo. Una y otra vez. Les quiero contar una historia. Fíjense que en 1986, el 12 de septiembre, una compañía de juegos llamado Hudson Soft estrenó un juego que se llamaba Adventure Island, o en español Isla de la Aventura. Fue tanto su éxito que en 2 años Nintendo adoptó ese juego y lanzó su juego en su plataforma para todo el mundo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros estábamos chiquitos, mi padre nos compró un Nintendo. Y en ese Nintendo venía ese juego. Y jugábamos con mi hermano, y aunque no lo crean, jugaba a la pastora. Y jugábamos mucho. Lo que estaba. Y cuando nosotros jugábamos eso, obviamente yo tenía aproximadamente unos 6, 8, 10 años. Y obviamente por mi talento, a mí no me costaba, ustedes saben el talento que a mi hermano le costaba. Pero cuando nosotros empezamos a jugarlo, obviamente el juego tiene varios niveles. Mientras usted pasaba un nivel, iba a otro, así como Mario Bros. Para los que hemos escuchado Mario Bros. Mientras uno empezaba a jugar, uno dice, la verdad que es bien difícil. Y uno se molestaba, y no sé si ustedes, para los que vean, ¿quiénes han jugado alguna vez videojuegos? Son pocos, bien pocos, ¿no? Uno cuando juega, uno se emociona. Yo tengo varios años de no jugar porque por alguna razón mi amor a los juegos, yo era muy adicto a los juegos, jugaba mucho Call of Duty, FIFA y más otros juegos, muchos más, pero mi amor a los juegos se murió desde que me casé. Pero alguna razón ya no me dejaron jugar, entonces yo quiero decir que se murió, yo creo, pero en realidad me mataron la verdad. Entonces, y cuando uno juega, uno se enoja. Y uno dice, ¿cómo es posible que estoy perdiendo? ¿Por qué le cuento esto? Porque años más tarde empezaron a salir ya con toda esta tecnología, empezaron a salir lo que se llamaban los simuladores. Uno podía agarrar una computadora, colocar el simulador del Nintendo y jugar exactamente el mismo juego del Nintendo de hace años. Entonces yo busqué Adventure Island. Y fíjense que cuando lo empecé a jugar, obviamente ya con mi experiencia del otro juego, de jugar unos juegos más complicados, más difíciles, y ver que era un juego de niños, me resultó bien fácil. Y yo dije, ¿cómo es posible que de chiquito me costaba tanto este juego si solo te saltaba? ¿Cómo es posible que este juego era tan difícil si lo único que tenía que hacer era esquivarme a los enemigos y lanzar ciertas cositas? Eso era todo el juego. No crean que era de hacer las propuestas, no, hermano, solo era de saltar. No sé si alguna vez bajaron en su celular un jueguito de un pececito, que usted solo tenía que ir arriba y abajo. No sé si lo vieron. Ese juego, todo el mundo lo bajaba, todo el mundo lo jugaba, y era tan sencillo, pero por alguna razón, eso de estar así no gustaba. Y este juego, cuando yo empecé a jugarlo, yo dije, ¿cómo es posible que ahora me resulta tan fácil? Porque obviamente habían horas de juego, horas de experiencia, horas de saber cómo venía cada situación, de conocer los niveles, de saber que, este muñequito que es malo me va a matar, entonces tengo que hacer eso. Para los que saben cómo predico, ya saben a lo que voy. La vida cristiana es similar. La vida cristiana es exacta, similar a un juego. Porque cuando nosotros empezamos a caminar y empezamos en un nivel 1 y empezamos y vemos, nos equivocamos. Cuando no tenemos experiencia, nos caemos, nos quitan vidas. Por cualquier cosa se nos empieza a acabar nuestra vara de vida. Hasta que quedamos completamente drenados y tenemos que empezar otra vez el nivel. Pasa, cristiano. Pasa. Por eso es que yo en esta mañana, y si usted toma a pensar
en esto de la vida cristiana, se da cuenta que muchos de nosotros no somos expertos en ser cristianos. Pero miren qué curioso que Moisés, cuando el Señor le dijo, toma hombres, él tomó hombres expertos. Y cuando Jesús tomó hombres, ¿qué tomó? Un experto. Jesús tomó a cada uno de nosotros y ninguno siendo expertos cristianos. Por eso es que yo en esta mañana, como dedicación a mi familia, yo les voy a hablar en esta mañana de modo experto. Porque la vida cristiana es como un juego. No me malinterpreten, no estoy diciendo que estamos jugando ahí como un no. Pero la vida cristiana es bien similar a un juego. Y se lo voy a demostrar. Y voy a tomar una historia que me parece perfecta para que ustedes vayan viendo cómo es que gente común y corriente, gente como nosotros, empieza de un modo principiante y termina en un modo experto. Porque cada uno de nosotros tiene que llegar a este nivel. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que ser modo experto. Amén. Y es bien fácil determinar. Cuando usted va a los videojuegos y ve gente jugando en la maquinita, usted nota quién sabe y quién no sabe. Usted nota cómo niños están tratando de jugar y los matan bien rápido, se les acaban la vida, no llegan lejos a los juegos, y después llega el típico viejo joven que ya tiene como 40 años y quiere seguir siendo joven, y ahí lo ve jugando en las maquinitas y puede, y le gana a todos. Claro, tiene 30 años jugando eso, y eso quiere el Señor. Amén. Que usted empiece a agarrar experiencia. Que no diga, esto estuvo mal, lo borro de mi vida. No, agarre las experiencias y tómelo para llegar a ser modesto. Entonces, ¿cómo se inicia el juego? Simple. Apretando el botón, Start. Para los que han visto algún juego alguna vez, aquí siempre dice, apriete, inicio. Press Start. Así inicia todo el juego. Y hay que conocer una cierta regla básica del juego. El juego, en primer lugar, tiene a este personaje que se llama Master Higgins, así se llama este personaje. Y hay una regla básica, porque él cuando inicia a jugar tiene una barra de vida. Es decir, que cada vez que un enemigo o él se cae en algo o se golpea en algo, la barra de vida va disminuyendo. Regla básica. También, si él toca fuego o le tiran algo y le pega, se le va la vida. Y si la barra de vida llega completamente hasta el final y muere, eso significa que tiene que empezar de nuevo a un nivel nuevo. No puede seguir porque ya su vida terminó y tiene que empezar otra vez el nivel. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque en la vida espiritual pasa algo mismo. Y se le puede enseñar. La historia la vamos a empezar en Marcos 1, 16 y 17. Así fue como Jesús le dio botón start a la vida y al juego de cristianos de estos hombres. Dice la palabra del Señor en Marcos 1, 16, que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, pulsó start, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores. Así fue como estos hombres entraron en el juego de ser cristianos. Yo el día de ayer tuve el privilegio de predicar y les preguntaba, váyase a su pasado y recuérdese cuándo fue la primera vez que a usted le apretaron el botón de estar. Quizás unos estaban en una iglesia, quizás algunos estaban en su casa y alguien les llegó a predicar. No sé cuál fue su situación, pero todos los que estamos aquí en esta mañana, alguien nos apretó el botón start. Amén. Y una vez se enciende el juego, ya no se puede apagar, hermano. Amén. Tal vez ahora uno apagaba la tele, desenchuflaba, pero el juego cristiano ya no se puede apagar. Usted no puede decir, ya no quiero seguir jugando. Hermano, este juego no me gusta. Muchos de nosotros hacemos eso.
Tenemos que apagar o poner en pausa el juego, y el juego nunca termina. Amén. El juego del cristiano no termina, y estos hombres fueron llamados a eso, a iniciar la vida de ser cristianos. Tenían que empezar. ¿Y cómo empezaron? Modo principiante. Jesús solo les dijo: y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, Pedro tenía un talento, él era pescador. Entonces Pedro sabía el concepto de que si yo quiero pescar, ¿qué necesito? Un barco. ¿Qué necesito? Redes. Entonces, yo me imagino que Jesús, cuando le dijo eso, él le había dicho: ¿cómo que pescadores de hombres? Porque si hoy en día yo le digo a los hombres aquí: hermanos, levántense, hombres, que nos vamos a hacer pescadores de hombres, no va a ser un pescador. ¿Qué pescadores de hombres? ¿Por qué? Porque no es un concepto que conocemos. Por eso es importante que usted identifique su don y su talento. Porque eso es lo que ocupa el Señor para lanzarlo al mundo. Entonces, Jesús le dijo: tú vas a ser pescador de hombres. Pero él estaba en modo principiante. ¿Alguien le había enseñado a estos hombres a predicar? No. ¿Alguien le había enseñado cómo sanar? No. ¿Alguien le había enseñado algo relacionado a ir y predicar el Evangelio? Y cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llamó, ¿cuántos éramos principiantes? Todos. Hermanos, si alguno de nosotros ni la Biblia a veces podíamos leer. Nos daba miedo leer Isaías, o nos daba miedo leer Apocalipsis porque no lo entendíamos. Porque sentíamos que el discernimiento del Espíritu Santo no había venido sobre nuestra vida. Es más, les aseguro que la mayoría que se convirtió, al siguiente día ni sabía cómo orar. Y hasta la fecha hay muchos que quizás tienen mucho tiempo de ser cristianos, y les aseguro que les cuesta orar más de 10 minutos. Y nadie dice amén. Porque viene hasta orar es práctica. ¿Y qué tengo que decir? ¿Y qué le digo? Si yo le digo: hermanos, vamos a orar y todos vamos a tener 5 minutos, le aseguro que más de alguno va a batallar por orar. Se va a volver repetitivo. Porque no va a saber qué decir. ¿Por qué? No es porque usted no sea ungido, por falta de práctica. Que para ser experto en algo hay que practicar. Y estos hombres entendieron eso. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: vénganse conmigo, venid en pos de mí. Porque cuando ustedes pasan conmigo, van a empezar a agarrar la experiencia necesaria para que ustedes terminen haciendo lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, cuando el Señor le habló a usted, le dijo: ustedes van a ser instrumentos. Dios, en ese proceso que usted le habló hasta la fecha, algo tuvo que haber preparado. Y si usted no ha aprendido nada, empieza a buscar su pasado, desde el momento en que fue llamado. Porque todo lo que usted vivió, ya sea bueno y malo, desde el momento en que usted fue llamado hasta este momento, le tuvo que haber servido para algo. Eso se llama experiencia. Entonces dice la palabra del Señor que sus hombres fueron llamados, así como cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una barra de vida. Y esa barra de vida se va haciendo más pequeña mientras los golpes vienen más fuertes. Por eso es importante a veces evadir ciertas cosas. No estoy hablando de huir, estoy hablando de evadir. De que cuando usted lo critique, usted haga el comentario y siga adelante caminando. Que cuando a usted le empiecen a hablar mal o lo quieran meter en chamba o problemas, usted diga: yo no hago eso. Porque cada vez que usted se mete en eso, usted se golpea, usted se cae, usted entra en fuego y le llega la barra de vida, y va a llegar un momento en que su barra de vida es consumida hasta que su vida quedó ahí. ¿Y qué va a suceder? Va a volver al nivel, va a volver al inicio. Por eso es que hay mucha gente que pasa repitiendo la misma prueba y una vez otra vez. ¿Por qué? Porque no ha comprendido que tiene que pasar el nivel. Hermano, aquí yo no puedo perdonar porque mira lo que me hicieron. Así va a estar toda su vida. Porque ese rencor, ese resentimiento le va a ir quitando la vida poco a poco. Y después va a volver al inicio del nivel. Y otra vez va a ir con el mismo problema.
porque si hay mucha gente caminando, se nota en las iglesias. Ahora, ese es como lo básico del juego. Pero el juego, por alguna razón, el muñequito se puede defender. El muñequito puede tirar, Master Healing, puede tirar o piedra o fuego. Y bien curioso, fíjense, porque cuando yo estaba hablando de esto de la piedra, se me vino a la mente David. Y entre semana el Señor me regaló una predicación que escuché y me quiero robar ese punto porque el Señor me lo voy a robar, porque está buenísimo. Oiga esto, el predicador decía, ¿saben ustedes que los científicos evaluaron, analizaron el caso de David contra Goliat? Empezaron a analizar distancia, empezaron a analizar edad, empezaron a analizar fuerza, empezaron a analizar vestimenta, todo. Y un joven de 17 años, que yo calculo que será la edad de David, con la fuerza que él tuvo que tirar la piedra, con la distancia, con el equipo que tenía el Goliat, con la distancia, o sea, la piedra tuvo que alcanzar una fuerza, una rapidez que era imposible. Y los científicos por eso es que creen que esto no es real. Y saben lo que yo el predicador, que me pareció espectacular. Y por eso es que los traigo ahorita, porque vamos a hablar de las armas de ataque. El predicador dijo, es que ellos creen que él lanzó una piedra. No lanzó una piedra. Y cuando uno lee el versículo de la historia de David, en verdad no lanzó una piedra. Él lanzó un nombre. Aleluya. Él dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Me pareció espectacular. Porque muchos de nosotros en nuestra vida creemos que nuestras armas de ataque son esforzarnos más, porque así dice la Biblia, fuerza que sea valiente. Pero hay muchas cosas que simplemente tenemos que lanzar el mejor ataque que tenemos, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se lo compruebo? Porque dice la palabra del Señor en Marcos 6:7, después que lo llamó, que vino Jesús, después que llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y le dio autoridad sobre los espíritus. Dice otra versión, la versión de Marcos, perdón, la versión de Mateo, que le dio autoridad sobre los demonios, le dio autoridad sobre las enfermedades. Aleluya. ¿Cómo es que le dio autoridad? Bajo su nombre. Bajo su nombre. Es que miren, el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros los cristianos a veces no sabemos utilizarlo. ¿Por qué se debe? Por falta de práctica. Por falta de práctica. Porque no practicamos. Ustedes creen que David aprendió ahí en el momento. Él lo dice. Se lo dijo a Saúl. Cuando viene un oso, cuando viene un león, yo protejo a las ovejas. Y les aseguro que cuando viene un león, les aseguro, estoy 100% seguro, y cuando estemos allá, le preguntamos a David, y él decía, en el nombre de Jesús, este oso cae. Él utilizaba el nombre de Jesús. Amén. Se lo aseguro, porque los salmos lo dicen. Porque mientras él cuidaba de ovejas, él ponía salmos. Esa es nuestra herramienta. Así como el fuego tiene esa herramienta de tirar piedras al fuego, estos discípulos así iniciaron el juego, con la herramienta de tener el nombre de Jesús, la misma que hoy en día tenemos. Simplemente tenemos que aprender a utilizarla. Pero como estamos a veces en modo principiante, y sabemos cómo tirar, cuántas veces apretar. No sabemos cuántas veces hay que utilizarlo, no sabemos cuánto daño puede hacer, porque no lo utilizamos. Ahora, ¿cómo inicia esto? Al inicio del juego, cuando si yo se lo pusiera y le dijera empieza a jugar, a usted le va a costar. Porque nunca han visto el juego, porque nunca quizás han tocado un control de Nintendo, porque quizás no les llama la atención que les apetece. Pero que les va a costar el nivel, les va a costar probablemente el nivel 1, el más fácil de todos. Y algunos quizás se van a caer en hoyos
Otros quizás van a tocar fuego y se van a morir rápido. Otros quizás van a tropezar con las piedras. Independientemente, cuando inicia el juego, estoy hablando del juego de Nintendo, muchos principiantes se les va a notar que son principiantes. Porque les va a costar pasar de nivel en nivel. Y el modo principiante en los discípulos se miraba bien claro. Porque ellos dudaban. Porque ellos cuando caminaban a veces no sabían cómo actuar o cómo reaccionar. Se notaba el nivel de principiante porque a veces aún dudaban de Jesús. Tenían muchas preguntas. No conocían mucho conocimiento. Es más, yo quiero creer que cuando Jesús los envió de 2 en 2, quiero que se vayan conmigo porque el día de ayer estaba viendo yo no sé si escucharon la serie de Chosen por los elegidos, que trata de Jesús y sus discípulos, se las recomiendo, buenísima. Hay mucha gente que dice, no, porque los creadores son cristianos, se unieron varias religiones para hacerlo, pero les soy honesto. A mí me sirve mucho para entender quizás el contexto de por qué sucedían ciertas cosas, porque uno lo ve solo del lado cristiano y no ve el lado humano quizás de Dios. Y lo que me gustó de un episodio es que cuando Jesús los envió de 2 en 2, iba un discípulo cerca con un poquito de aceite y se acercó a un endemoniado. Porque la palabra del Señor dice que ellos sujetaban, cuando ellos regresaron, contaron que enfermos se sanaban, que demonios se sujetaron, que podían hacer milagros después de que Jesús los mandó de 2 en 2. Pero seamos honestos, vámonos a esa época y caminemos con ellos la primera vez que les tocó ver a un endemoniado. Les aseguro que el que suda cuando está nervioso, sudaba. Les aseguro que más de Pedro, Mateo, Juan han de haber estado temblando mientras se acercaban al endemoniado. Y la primera vez les aseguro que han de haber dicho con miedo, en el nombre de Jesús. Pero salió. Pero con miedo. ¿Qué sucedió la segunda vez? Tomemos a Pedro quizá. Pedro era algo tirado, algo así. Se lanzaba, aventado. Yo creo que Pedro, la primera vez, ha de haber dicho, bueno, vamos a ver si es verdad que eso funciona. Ha de haber visto, aún de haber dicho, bueno, sana en el nombre de Jesús. Sanó. ¿Qué creen que sucedió después? Pedro de haber dicho, esto funciona. Esto de verdad funciona. Bueno, sigamos. Sano. San libre. Mientras más lo hacían, les aseguro que más confianza le daban. Vámonos a este día, a nuestra vida espiritual. Si conocemos que el Señor hace milagros, si conocemos que el Señor nos ha levantado, si conocemos que el Señor transforma cosas, ¿por qué no caminamos con la misma confianza? Si sabemos que Dios hace lo imposible posible. Pero por alguna razón en el pueblo nos da miedo y nos quedamos modo principiantes. Nos quedamos, dice la palabra del Señor en Marcos 9:18, que donde quiera que le toma esa vez en un padre, le sacude y le echa fumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a quién, a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Porque más de alguna vez vamos a fallar. Y cuando fallamos nos da miedo. Y cuando nos da miedo ya no queremos hacer nada. Y volvemos a modo principiante. Hermanos, los que somos líderes, los que estamos en la iglesia bien metidos, si siempre nos vamos a equivocar, nunca vamos a ser monedita de oro de nadie. Pero hay que seguir caminando. Hay que seguir. Si estos discípulos nada les costaba decir, mira, Señor, yo no llevo la cuenta, pero ya van como 3 endemoniados que se me van. Yo creo que no soy listo para eso. Ya van varios leprosos que no he podido sanar.
Y a este ciego solo un ojo le salió, todo ahí quedó. ¿Pero qué creen que hizo Jesús? Sigan en mi nombre, porque quieren ser expertos, tienen que seguir caminando a pesar de debilidades, de defectos, de errores. Hay que seguir caminando. Por eso les digo Jesús, y yo a este punto le llamé perdiendo una y otra vez. Esto está en Lucas. Les digo Jesús, ¿por qué os afanáis por vuestra vida que comer en el cuerpo? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. No se afanen. Y eso es lo bueno del juego, que cuando usted empieza a jugar, pierde. ¿Qué sucede? Vuelve a iniciar. Y pierde. ¿Y qué pasa? Vuelve a iniciar. No importa cuántas veces usted pierda, nunca el juego se va a detener y le va a decir, disculpe, usted no sirve para esto, deje de jugar. Y Jesús, déjeme decirle, nunca le va a decir a ustedes, hermano, hermana, deje de seguirme porque usted es malo para ser cristiano. Jesús nunca lo va a decir. ¿Sabe lo que nos dice Jesús? ¿Sabe lo que nos dice nuestro Padre? Nos dice que nos aferremos a Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana. Ahí se inicia su nivel. Ahí inicia su vida de nuevo. Todas las mañanas, hermano, quiera. Es que le fallé a ese hermano, lo critiqué, hablé mal de él, hasta mal de sí. El siguiente día, nuevas son su misericordia. Van a pedir perdón y se adelante. Eso es lo que nos dice Jesús. No nos afanemos. Si hay que perder y uno otra vez es fácil. ¿Sabe lo difícil seguir jugando? Si cuando uno se frustra, yo no sé ustedes, a mí cuando me ganaban en FIFA, ahora te tirar el control, ¿verdad? Y cuando me ganaban, ¿sabe lo que yo hacía? Y pregúntenle a la pastora y no les va a mentir, me iba una maratón de 24 horas jugando FIFA, hasta que llegaron mis amigos y me decían, no. ¿Sabe qué tiene que aprender de eso? Que cuando venga un problema, usted diga, bueno, entonces mi padre a aprender. Y después vaya al mismo problema y diga, ahora vengo más cristiano. Veamos. Porque eso es lo que nos hace falta. Que aunque perdamos otra vez, tenemos que saber que hay que seguir una y otra vez en eso. Si usted deja de jugar, el Señor se lo lleva. Y eso lo determina Dios. No lo determina usted. Dios determina cuándo dejamos de jugar. Entonces, ¿cómo entro a modo experto? Por experiencia. Entre más jugaba yo ese jueguito, más fácil lo sentía. Ya sabía en qué momento, en qué niveles me salían los enemigos. Ya sabía en qué momento tenía que saltar. Es más, cuando salía el último enemigo de la pantalla, ya sabía cómo matarlo. ¿Por qué? Porque ya me podía lo que hacía, ya me podía su movimiento, ya me podía todo. ¿Qué creen que hicieron los discípulos para entrar en modo experto? Empezaron a la experiencia que Jesús le había dado. Es más, hasta copiaron a Jesús. Vámonos de nuevo con Pedro. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos. ¿No les parece como que algo que ya escuchamos en algún evangelio? Sí. Jesús iba donde la hija de Jairo y mientras todos se reían, vino Jesús sacando a todos. Y Pedro, años después, dice, sacando a todos. Yo ahí no lo puse, no necesario. Entonces, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, exactamente como Jesús. Modo experto. Modo experto. ¿Se equivocaba Pedro? Probablemente, pero sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Jesús ya había levantado a un muerto. Pero no titubeó. No era el mismo Pedro que fue de 2002. No era el mismo Pedro que probablemente estuvo cuando este padre le decía, tráigase
ese hijo endemoniado a los discípulos no lo pudieron echar. No era el mismo. Porque el Pedro que conocemos ahora, el que hizo esto, había sido quebrantado por haber fallado a su Jesús. Pero había sido levantado. Jesús le había dicho: ¿me amas? Era un Pedro transformado, era un Pedro que tenía millaje de cristiano ya recorrido. Y muchos de nosotros, les aseguro que tenemos muchos años de cristiano. Y nos da miedo orar por otros. Porque creemos que el Señor quizás no nos va a utilizar como utiliza a la pastora. Y ningún amigo. Traemos ahorita a un enfermo aquí. ¿Quiénes tendrían en realidad ese, y no estoy hablando de egocentrismo, no estoy hablando de vanidad, pero quiénes en realidad tendrían la autoridad para decir: hermano, si el Señor me ha dado autoridad sobre mi enfermedad? Pero no todos lo hacemos, porque no nos sentimos en modo experto, porque sentimos que estamos una y otra vez en el mismo nivel. Pero hay que pasar en conocimiento. ¿Cómo se pasa? Toda su experiencia, hermano. No, hermano, mira, yo no cuando esto me critica. Ya no caiga en la misma piedra, ya no se enoje, siga caminando. No, yo no voy a servir porque, mira, siempre que yo sirvo, ese hermano no le gusta como sirvo. Quítese ya esa piedra, sáltela, pásese el nivel. Pásese el nivel, hermano. Se me está acabando el tiempo, ¿cómo va? ¿Me está gustando? Estoy en un bono. Fíjense que el lunes, cuando mi hermano se iba a ir fuera, el hermano se iba a ir, pero el lunes nos reunimos en familia, y estábamos en la noche ahí hablando y comiendo. Y a mi hermano se acordó de este juego. Ahí es donde yo supe que era la palabra que el Señor iba a hablarse. Y mi hermano le dijo a mi papá: ¿se acuerda que había, en el juego había una clave, un código secreto? Y que usted ponía el código Charlie, ¿se acuerdan cómo era? Charlie, Gaviota, algo así. Pero eran letras en orden. Y cuando usted ponía eso, usted a veces se iba hasta el final del juego, usted a veces tenía vidas. Entonces yo busqué los códigos secretos del juego. Hay varios. Había uno que usted hasta podía volar, había otro que usted era invencible, había otro que usted tenía vidas infinitas. Yo dije: esto está bueno, dije yo. ¿Y será que los cristianos tenemos un código secreto? Y fíjense que sí. Y encontré este código secreto. Hermanos, usted no estaba a ver cosas demoniadas, no. Antes que tiramos la piedra, déjenme explicar. Aquí está el código secreto. Quiero que todos, no lo vamos a leer, pero quiero que todos busquen Gálatas 5:22. Porque así como uno jugaba este juego de Adventure Island, así cuando uno jugaba y nosotros queríamos ese código secreto para que fuera más fácil ganar, así como los discípulos tuvieron al Espíritu Santo para poder llegar a modo experto, nosotros los cristianos tenemos esto. Código secreto, que usted lo pone, lo utiliza en su vida y le tiene que funcionar a la perfección. AGPPPPFMT. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Código secreto de los cristianos, que con esto, el juego se vuelve fácil. Con esto tenemos vidas infinitas. Con esto llegamos hasta el final sin ningún problema. Pero hay que poner el código. ¿Y cómo se pone el código? A través del Espíritu Santo. En el juego usted ponía ese código y todo era más fácil. Los discípulos, Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya para que Él esté con nosotros, porque Él les va a ayudar, Él va a poner palabras en su boca,
Ese era el código secreto. Y vino Pablo y nos lo puso aún más fácil para nosotros. Los frutos del Espíritu. Estos son. Caminemos en el Espíritu, no caminemos en la carne. Porque si caminamos en la carne, nos quedamos en modo principiante. Pero si empezamos a caminar en el Espíritu, si empezamos a caminar en esto, ay hermano, su vida va a ser mucho más fácil. Yo estoy hablando fácil que no va a tener problemas, fácil que no le va a tener miedo a nada, fácil que cuando venga algo usted va a decir, en el nombre de Jesús, yo puedo hacer todo. Por eso quiero concluir con Pablo, porque nos dijo Pablo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo tengáis. Ese jueguito se trataba de ir corriendo y saltando, eso era todo. Usted no se podía mover ni a la derecha ni a la izquierda, todo era adelante, saltar y bajar. Los discípulos, Jesús les dijo, enfocados en mí, no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Yo les digo, hermano, hermana, como nos dijo Pablo, todos estamos corriendo, en todos. Caminemos firme hasta que lleguemos a obtener lo que el Señor nos ha dicho, cuando nos diga siervo fiel. Así que estamos todos corriendo, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu código secreto. Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda, que Él nos guía para que nuestra vida pase de modo principiante a modo experto. Muchos de nosotros nos hemos quedado como niños, como decía Pablo. Todavía queremos que nos den la leche. Pero ya tenemos que empezar a comer sólido. Ya tenemos que empezar a madurar. Ya tenemos que empezar a tomar nuestras experiencias, ya sean malas y buenas, y empezar a caminar como verdaderos cristianos sin miedo a nada. Que nos podemos equivocar, podemos tener defectos, podemos tener errores, pero tenemos el nombre de Jesús como arma poderosa. Tenemos la oración que la palabra dice puede mucho. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por estos tus hijos, porque no dudo que quizás algunos todavía están batallando de modo principiante y no saben cómo pasar. Hay muchos niveles en la vida. Está el nivel de familia, que a veces es complicadísimo, que hay muchas piedras. Ahí está el nivel de matrimonio, que tiene muchos enemigos alrededor. Ese nivel es dificilísimo. Está el nivel de economía, que muchos quizás nos caemos en el hoyo porque creemos que no hay nadie que nos levante. Está el nivel de salud. Ay, que ese enemigo final es difícil, porque lo que quiere es quitarnos la vida. Lo que quiere es hacernos no seguir sirviendo, porque la salud detiene a cualquiera. Pero en esta mañana empezamos a ingresar el código secreto del Espíritu Santo. Amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza. Que empiece a pedirla, hermano, hermana. Dígale al Espíritu Santo, dame más amor, dame más fe, dame más templanza. Apriete esos botones hasta que empiece a funcionar, para que cuando usted empiece a caminar en este juego de la vida, se sienta más confiado, que hay un Dios que le protege, que hay un Dios que está con usted, que puede venir dificultades, que puede ser que el nivel se vuelva más difícil. Pero usted tiene un código que nadie puede detener. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este pueblo que ha escuchado. No dudo, Señor, que esta palabra les servirá para caminar firmes esta semana, para creer que hay un Dios de lo imposible y que nada lo detiene. Tome esa piedra que tomó David y empieza a tirarla, no con su fuerza, sino con el nombre que es sobre todo nombre, Jesús.
y así llegamos al modo experto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.